Buenas noches, amigos televidentes. Hoy miércoles, en 5 días, WhatsApp Finanza. Detrás mía, el letrero de William Wall, en la esquina en Manhattan, en Nueva York, muy cerca de la bolsa de valores conocida como Wall Street, ¿no? Está en Wall Street y ahí estamos con este emblema detrás que lo estamos usando los miércoles, más que nada, bueno, ya cuando llega uno a cierta edad para recordarse cómo se llama uno. Y precisamente yo veo ahí, ya sé que me llamo William Wall. Hoy el tema o los temas son de corte de economía, finanzas, y vamos a tocarlo de una manera liviana, algunos temas de actualidad y que tienen impacto a nivel mundial y, por supuesto, en la República Dominicana. En el área específicamente de América Latina, sí vemos la situación muy difícil de Argentina. Argentina ha vivido una época extremadamente difícil. Argentina, que fue en la época de la Segunda Guerra Mundial y post-Segunda Guerra Mundial, la década de los 40 y comienzo de los 50, se consideraba Argentina como el granero del mundo, productor de trigo, de soya, en fin, una serie de productos, y carne en cantidad, el famoso. Y Argentina, ya a partir de ahí, en la década de los 70, con un endeudamiento elevado, con políticas económicas desafortunadas, fue en decadencia. Y como toda América Latina, que sufrió las consecuencias de un alto índice de endeudamiento con la banca internacional, la banca privada internacional, precisamente antes de desarrollarse los mercados de valores, particularmente en el continente latinoamericano, llegó a tener en ese periodo de principio de la década del 80 una hiperinflación enorme, como están sufriendo en este momento, y trataron de los países latinoamericanos, Argentina entre ellos, Brasil, de sustituir las importaciones por producción nacional. Pero no lo hicieron en base a ser competitivos, sino en base a imponer unos aranceles elevadísimos a las importaciones o prohibir las importaciones totalmente para que se creara una industria nacional que pudiera abastecer el mercado local. Desafortunadamente eso fue desastroso. De hecho, al no competir, muchos de los productos no tenían la calidad que el consumidor buscaba. Muchos fueron también productos que quedaron obsoletos. Muchas fábricas, por ejemplo, de automóviles norteamericanas y europeas, producían modelos que ya habían pasado de moda hacía años en Europa y en Norteamérica, y lo producían como modelo del año en esos países. En fin, todo eso afectó el desarrollo del país de una manera muy significativa. Las computadoras igual, en Argentina, en Brasil. Por consiguiente, eso pasó de moda, pero el país sufrió. Y ahora en estos últimos tiempos, en gobiernos, por ejemplo, anteriores al actual, el gobierno de los Kirchner, y la esposa, fueron populistas al estilo del de Juan Perón, y de hecho esos gobiernos tienden a crear alto endeudamiento. El país no pudo pagar su deuda, incumplió con la deuda externa, los bonos que había emitido en los mercados internacionales, de nuevo inflación, y al surgir el gobierno de Macri, ya en un rechazo abierto al gobierno anterior de Kirchner, vemos que tiene que imponer medidas muy drásticas y dramáticas que el pueblo obviamente tiende a rechazar. En estos últimos tiempos ya el país llegó a incumplir, pero a la vez ya quedó bien con los acreedores. Le empezaron ya a tener un cierto grado de confianza, llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para recibir facilidades, préstamos de 50.000 millones de dólares para apuntalar la moneda que estaba en franca caída, el valor de la moneda argentina, y por consiguiente ya eso empezaba a reponer. Por supuesto, con
posiciones contrarias de los sindicatos obreros, de todos aquellos que buscaban mantener una posición social aceptable, y aquí el gobierno se vio obligado a imponer una política de austeridad absoluta. Eso quiere decir recorte a todos los niveles, recorte en programas sociales, recorte en gastos estatales, y esto evidentemente le crea conflicto. En la actualidad hay, sin duda alguna, una crisis de confianza de los argentinos para el gobierno argentino. La moneda se ha devaluado en un 60%, lo que llamo del año, y la situación evidentemente es fuerte. También afecta la confianza de los inversionistas foráneos que el país necesita para recuperar su posición económica. También está influenciado Argentina, como otros países llamados emergentes, o sea, no se llaman desarrollados, tampoco se tienen que llamar subdesarrollados, pero son países emergentes, que están en vía de desarrollo a un nivel aceptable de desarrollo. Y aquí tenemos el caso de Turquía. Turquía está pasando por momentos malísimos, también con una inflación elevada, la moneda turca, la lira, se ha devaluado también, y está teniendo dificultades. Esto está creando problemas en los mercados emergentes, en todos los mercados emergentes. Hay un elemento de contagio en estos países, desde Turquía, Argentina, Brasil es otro de ellos, la mayor economía de América Latina, está sufriendo las consecuencias también de la corrupción, caso de Brecht, corrupción a niveles estatales elevados, que ha afectado el valor de su moneda y ha creado la desconfianza de los inversores extranjeros, de los cuales estos países requieren. Por consiguiente, tenemos un continente latinoamericano en dificultades económicas, sociales y políticas. Lo tenemos en Argentina, está Brasil, está el caso ya de Venezuela, que lo hemos tocado en diferentes ocasiones, que es una situación verdaderamente insoportable. Tenemos las inquietudes en Nicaragua, tenemos también indicios de problemas económicos en Costa Rica, donde el endeudamiento externo se está saliendo de niveles aceptables. En fin, todo esto, cuando miramos el panorama de América Latina, es un panorama de preocupación. Y de hecho tampoco ayuda la posición del señor Trump. No solamente en su enfoque en los tratados de libre comercio, que él prefiere negociar en forma bilateral y no multilateral. Él considera que obtiene los resultados que él desea frente a un país solamente, y no donde se encuentra en una posición minoritaria en número frente a 4 o 5 o 3 países o 2 países más, porque está aquel refrán muy conocido de divides y conquista, ¿no? Pero en fin, la política de Estados Unidos en los últimos tiempos ha sido de cierto descuido hacia América Latina. Realmente se preocupan de la influencia que está teniendo China con préstamos y proyectos de desarrollo de infraestructura y demás, pero el hecho es que los Estados Unidos, que sí han invertido cuantiosas sumas y además de eso mantienen un tipo de ayuda social y económica, y del cual dependemos economías latinoamericanas como la dominicana del mercado de Estados Unidos, y tenemos 1,5 millones más de dominicanos residiendo también en ese país. Y tenemos unos vínculos muy estrechos, no solamente comercial, sino social y cultural. El hecho es que ha habido un índice de abandono. Tenemos una nueva embajadora de los Estados Unidos, esperemos que esto haga que los vínculos sean no solamente más estrechos, sino también que se aclaren las posibles o potenciales diferencias que pueda existir entre Estados Unidos y República Dominicana, y que esto se dirima en un ambiente amistoso, un ambiente que no tiene que ser ni siquiera abierto, en privado, mantener una política en común, que los intereses coincidan y de respeto mutuo en todo momento. Lo que ha pasado con la economía americana es que ha crecido bárbaramente, en eso el señor Trump se echa a punto. Vamos a hacer una breve pausa
y volvemos con ustedes en unos instantes. Me gusta cuando amanece, cuánto me gustas. Juegas tu mar, tu cielo, me gusta todo en ti, me gusta. República Dominicana, me gusta cómo eres, me gusta tu belleza y todo lo que tiene Dominicana. Me gusta cómo eres y toda su belleza, cabe los brazos de Dominicana. República Dominicana lo tiene todo. La política del señor Trump de América primero, y eso, bueno, no se le puede culpar porque todos los jefes de Estado, todos los de cualquier país, consideran que su país primero, su familia primero, en fin, eso es normal. Pero la cuestión es que también hay que convivir y ceder y compartir y no imponer un criterio por la fuerza, fundamentalmente. El hecho es que el éxito en Estados Unidos, la bolsa de valores, los índices han batido récord. El Dow Jones superó los 26.000 puntos, que eso es un récord. Los otros índices también. Si vemos, por ejemplo, una idea, ¿no? Si vemos el hecho de qué ha pasado en los índices de los Estados Unidos, vemos, por ejemplo, que el Dow, en lo que lleva del año, los valores del Dow, las 30 compañías que se cotizan en el Dow industrial, han subido en un año, en un periodo de un año, digamos de agosto a agosto, un 18%. El Standard & Poor's, de 500 compañías, que es el índice más representativo del mercado de capitales de los Estados Unidos, ese ha subido 17%. Y el Nasdaq, que es la bolsa electrónica de productos de empresas, mejor dicho, de alta tecnología, como Apple, Google, en fin, todo el .com, ese ha subido casi 27%. Cuando hablamos de subir, quiere decir que el valor de esas acciones en un año, en el caso de Nasdaq, han subido un 27%. O sea, el que compró una acción hace un año de una de estas compañías, este es el promedio, por supuesto, pero habrán algunas que han crecido más, otras menos, pero el promedio. Se puede invertir, por ejemplo, en el índice, y si se ha invertido en esos índices, no solamente ha recibido el inversor el beneficio de pago de dividendos, sino que también la acción, el valor de su acción, de su inversión, ha subido en estas empresas por ese valor extraordinario, pero extraordinario. Si comparamos, por ejemplo, con Europa, vemos que, para dar una idea, que el Londres, el FTSE de la Bolsa de Valores ha subido menos del 1%, igualmente el DAX en Alemania. El que más ha subido en Europa de los índices conocidos ha sido el CAC 40 en Francia, no llega al 5 en un año, y el IBEX 35 de España en un año ha bajado casi un 8%. Y si vamos a Asia, el Nikkei de Japón ha subido un 17%, eso es significativo, pero todavía está al nivel debajo de dos índices principales de Estados Unidos. En Hong Kong, que siempre ha sido uno de los mercados mayores del mundo y muy importante y de crecimiento acelerado, sobre todo en la época de alto crecimiento de China, solamente no llega al 1%, 0,84 en un año, y el CSI 300, que es las empresas que se cotizan en Shanghái y en Shenzhen, ha bajado casi un 13% en ese periodo de un año. Creo que nos están haciendo señas, tenemos una pequeña pausa. Yo siempre respeto la seña, aunque a veces no le hago caso, pero en fin. Me dicen que no, que siga. Pues muchas gracias, vamos a seguir. Parece que no me queda mucho tiempo. De todas maneras, vemos una situación en Estados Unidos que favorece la política del señor Trump en cierta forma. El euro, $1.15, se ha mantenido ahí, la libra esterlina bajó a 1.28 y el canadiense está en 1.30, también afectados por el hecho de que, así como Estados Unidos ha llegado a un acuerdo
en el Nasdaq, en el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no lo ha hecho con Canadá. Canadá se ha negado a aceptar las condiciones y Canadá se debe, su diferencia grandemente, digamos Canadá y México. Estados Unidos se ha concentrado mucho en obtener beneficio en la industria automovilística. Por ejemplo, le impuso a México que para los productos, los carros que ellos ensamblan en México y vendan a Estados Unidos, el salario de los trabajadores en esas empresas tiene que partir de $16 la hora y no 8, como es el promedio en toda la industria automovilística. Esto es para equilibrar un poco con los salarios de Estados Unidos, aunque todavía queda muy bajo. Y también que tienen que tener un porcentaje de componentes fabricados en México o en Estados Unidos mayor que el que han tenido hasta ahora, para equilibrar también la producción en ambos países. Ese ha sido el elemento fundamental. Para Canadá estos elementos no le afectarían aceptarlo porque ya en Canadá se gana mucho más de $16 la hora los trabajadores, y con respecto a los componentes, pues no creo que tampoco, porque la industria canadiense es fuerte en cuanto a la fabricación de componentes automovilísticos. El caso de Canadá es que protege y subsidia altamente el sector agrícola y muy en particular el gran conflicto con Estados Unidos, el sector lácteo. Y esto se debe a que Canadá tiene una política de consumo. Equilibra en este producto lácteo el consumo y la producción es de acuerdo al consumo, y para mantener esa producción a un nivel aceptable de costo, el gobierno lo subsidia. Y bajo ningún concepto le interese que entren productos, por ejemplo, de Estados Unidos a precios mucho más económicos, porque entonces crea una fuerte oferta que desequilibra al productor canadiense, que en muchos casos es menor que el de Estados Unidos, considerando que la población de Canadá son 36 millones y la de Estados Unidos anda por 325. Así que simplemente por economía de escala, Canadá mantiene estos principios. Si llegarán a un acuerdo, se espera que así sea en el transcurso de esta semana o la próxima, pero Canadá está empecinado en que no va a debilitar esa base fundamental y tiene fuertes presiones de los productores canadienses. Eso en cuanto a Canadá. Para nosotros también tenemos el crudo. Siempre vuelvo al petróleo de una manera u otra, que el de Texas está en 69.30 y el Brent se fundamenta, se usa para los precios fuera de Estados Unidos, que es el mediano de Texas. Realmente lo componen el precio de unos, si mal no recuerdo, 15 puntos de producción, campos petroleros en el Mar del Norte, pero que ya el que se usa para Europa, África y otros lugares. O sea que realmente siempre hay dos pesos de referencia, el Brent para básicamente el resto del mundo y el WTI, que es el mediano intermedio de Texas, que es para Estados Unidos. La diferencia se ha ampliado, están casi $9 entre uno y otro, el de Brent a 78. Ya empieza, a mi criterio, el impacto de las sanciones con Irán. Se anticipa que esto puede afectar entre 800.000, 900.000 barriles a 1,5 millones de barriles que saldrían del mercado. Las sanciones son muy severas porque Estados Unidos, aquellas empresas europeas o de otros países o del Medio Oriente que vendan petróleo a Irán a partir de la fecha de la sanción que entra en efecto, que es a comienzo de noviembre, evidentemente esa empresa no podrá hacer operaciones financieras en dólares norteamericanos y por supuesto mucho menos en Estados Unidos. De manera que eso a ninguna empresa le conviene por un mercado, digamos, que comprara petróleo de Irán y tiene otra fuente. Eso le va a poner presión grande, que ya la estamos viendo en principio a medida que se va acercando esa fecha, porque se van recortando los embarques, y yo creo que el país tiene que estar muy atento al hecho de que los precios de los combustibles van a continuar aumentando. La semana pasada aumentó bastante, 2-3 pesos el galón en algunos casos, y yo creo que es muy posible, y no me sorprendería ver que para, digamos, principios del año, hasta que los países de la OPEP empiecen a producir y sustituir, si no en su totalidad, en parte,
la falta de producción o de venta de exportaciones de Irán, considerando que hay problemas también en Libia y la situación de Venezuela, que cada día produce menos petróleo. Así es que mi noticia hoy es que yo preveo que es muy posible, y no me sorprendería, que llegamos a un petróleo que no esté muy lejano de los $100 el barril para final de año, principio del año que viene, pero definitivamente los 80, 90 es muy posible que esté ahí. Ya los 80 casi estamos en Brent, o sea que 90, 100 no me sorprendería. De todas maneras, con estas malísimas noticias, pero que tenemos que tenerla presente, vamos a hacer una pausa. Ahora me piden que hagamos la pausa y yo no me niego, porque si no, en fin, imagínense si yo antagonizo al grupo técnico. Volvemos con ustedes. Me gusta cuando amanece, cuánto me gustas. Juegas tu mar, tu cielo, me gusta todo en ti, me gusta. República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta como eres y toda su belleza, que abre los brazos de República Dominicana lo tiene todo. Pues hablamos de petróleo, que lo tocamos también la semana pasada, y esas noticias que nos espera de la situación. Sigue el país evidentemente haciendo un esfuerzo para diversificar las fuentes de energía. De hecho, Punta Catalina en las dos fases, fin de año, principio del año que viene, es carbón. Eso es un producto que nos saca del petróleo, es más económico, y esperamos que tenga un impacto en ajustar algo la dependencia que tenemos en petróleo y los derivados, los combustibles. La situación no es muy halagüeña en estos casos y debemos ver esto. Sigue también, por otro lado, las confrontaciones en el comercio entre China y Estados Unidos. No hay perspectiva de ninguna reunión en un futuro próximo. Los Estados Unidos hablan de aumentar las tarifas en un monto de productos que llegará a unos $200.000 millones. No hay que olvidar que la balanza deficitaria de Estados Unidos con China anda por el orden de los $350.000 millones. China obviamente amenaza con hacer igual, aunque en menor cantidad, con productos de los Estados Unidos. Es obvio que China importa de Estados Unidos, digamos que un poco menos de la tercera parte de lo que Estados Unidos importa de China. Es decir, Estados Unidos habla de importaciones sobre los $500.000 millones anuales y China habla de 100 y pico de millones que importa productos como la soya y algunos productos por ejemplo, de chips, de computadoras y demás de Estados Unidos. El hecho es que esto no se ha hablado mucho, eso sigue ahí en la palestra. Con Europa hay un compás de espera, sobre todo en la industria automovilística, de la cual Europa depende muchísimo. Y Estados Unidos ya había amenazado antes con imponer una serie de restricciones. Llegó al acuerdo en este pacto con México, que tiene mucho que ver con la industria automovilística, como dijimos hace poco, y le queda pues siguiente Canadá para el Tratado de América del Norte. No olvidemos tampoco que República Dominicana ya ha indicado que desea renegociar el DRCAFTA. Esto requerirá de los países, de los otros países que componen este tratado, los países centroamericanos, y ver qué es lo que realmente se quiere lograr. República Dominicana, una vez más, lo que busca, y ahí sí tiene un paralelo o coincide con Canadá, en proteger su sector aún más, desde luego, porque está muy vulnerable su sector agrícola. Se entiende que este es el país hoy en el Caribe que tiene el mayor productor en el sector agrícola,
y es casi un 80% autosuficiente en alimentos, y también hay que pensar que el turismo se incrementa aceleradamente y que aquí tenemos los productos para abastecerlo, para alimentarlo, cosa que ninguna otra isla en el Caribe posee. Y eso no solamente hay que mantenerlo, sino que hay que ampliarlo, hay que desarrollarlo aún más para llevarlo a exportar más, pero para exportar más y para nosotros consumir más y ampliar la base de productos y la calidad de los productos, pues evidentemente sí queremos y deseamos negociar el DR-CAFTA. Lo que está sucediendo en las negociaciones entre Estados Unidos y Canadá, y lo hemos visto entre Estados Unidos y México, y la confrontación que ha tenido Estados Unidos con Europa y con China, debe de ser motivo de estudio para nosotros, de ir viendo qué estrategia debemos de imponer, ponernos de acuerdo con nuestros vecinos centroamericanos para tener una posición conjunta que no le va a gustar a Trump, pero que realmente debemos hacerlo, y en este caso hay que pensar que Estados Unidos se beneficia del DR-CAFTA en cuanto a República Dominicana, porque nosotros importamos mucho más de ellos que nosotros le exportamos. Así es que con esto llegamos al fin de esta entrega. Muchísimas gracias por habernos acompañado, y vuelvan con nosotros mañana cuando Mónica Gutiérrez pues lo va a deletar con otro tema en 5 días. Hasta entonces.